¿Se alcanza a ver mi pantalla? Sí, Sí, profesor. Sí, se ve, profe. Bueno, muy bien. Bueno, así como el libro está en inglés, la presentación también está en inglés. Bueno, vamos a mirar este gráfico, ya lo habíamos visto en la primera clase, donde tenemos el esquema básico de una computadora, en donde los distintos componentes están unidos a través de un bus del sistema, ¿no? Como se ve aquí. Entonces, este equipo parece ser un sistema de monoprocesamiento, porque tiene un único procesador central. Recuerden, ¿no? Cuando uno habla de un sistema, puede tener un sistema con un solo procesador o con muchos procesadores, ¿no? Si tenemos un sistema de un único procesador, se suele llamar uniprocesador o monoprocesador. Y si tenemos varios procesadores, es un sistema de multiprocesamiento. Habitualmente uno dice tengo un procesador, pero en realidad de manera precisa debería decir tengo un procesador central. Eso es lo que significa CPU, ¿no? Central Processing Unit, unidad de procesamiento central. Entonces, esa CPU está unida al bus y el programa que va a ejecutar y los datos con los cuales va a trabajar esta CPU se encuentran almacenados en la memoria que se muestra ahí abajo. Por otro lado, más allá de la CPU y la memoria, tenemos una serie de dispositivos que forman parte, digamos, del sistema de computación, que son manejados, controlados por una controladora específica, una controladora dedicada a ese tipo de dispositivos. Entonces, digamos, aquí tenemos un par de discos, parece ser, más de uno sabe qué tecnología, podría ser una tecnología vieja de disco, puede ser una tecnología de discos nuevos, que lo quieran, pero tiene, en este caso, una controladora. La controladora sabe cómo manejar a estos discos. Una controladora de dispositivos USB, también podemos tener adicionalmente para el mouse, el teclado, la impresora. Y acá tenemos una placa, otra controladora, ¿sí? Para controlar el monitor, lo que vamos a mostrar en pantalla, ¿no? En lugar de llamarse, bueno, controladora, muchas veces también se le llama adaptador, ¿sí? Pero en el fondo es una unidad de procesamiento gráfico, ¿sí? Y por ser una unidad de procesamiento gráfico, el nombre que recibe, en lugar de ser CPU, porque no es, se llama CPU porque no es una unidad central de procesamiento, se recibe el nombre de GPU, ¿sí? La G de gráfico, ¿no? Unidad de procesamiento gráfico. Tanto la CPU como la GPU tienen capacidades de procesamiento. E incluso hoy existe, perdón, acá estamos hablando entonces de una CPU, de un solo procesador, y no estamos hablando de núcleos, ¿okay? Pero tecnología más nueva, digamos, tan nueva en los últimos años, permite de que un procesador tenga, una unidad central de procesamiento tenga varios núcleos, y cada uno de esos núcleos se comporta como si fuera un procesador. A su vez, esos núcleos pueden tener una capacidad adicional que se llama de hyperthreading, tener hilos de ejecución posibles. Entonces cada uno se puede transformar en, uno puede ver como si fueran dos procesadores, ¿vale? No estamos hablando de esa tecnología acá para no complicar el gráfico, pero si ese fuera el caso, entiendo, podríamos tener un procesador que tiene dos núcleos y cada núcleo a su vez tiene dos hilos, hay dos hyperthreading, con lo cual si uno se para frente a esta computadora y me pregunta al sistema operativo, che, ¿cuántos procesadores centrales tenés? Me podría decir 4, ¿okay? Cuando en realidad tiene físicamente un solo. ¿Okay? Desde el punto de vista del sistema operativo, bien. Entonces, se escucha un poco mal, disculpe que le interrumpa, pero se escucha un poco mal. Ah, ok. A ver, voy a tratar de acercar mejor el teléfono. Perdón, el micrófono. Bien, entonces, una cosa interesante es que a nivel de CPUs,
la tecnología ha hecho de que avancen en la cantidad de núcleos, que cada vez tengamos más núcleos. Sin embargo, esa idea de tener más núcleos para tener más procesamiento ejecutado en forma simultánea nació fuertemente en los procesadores gráficos, ¿sí? Lo que llamamos GPUs. Entonces, si hoy tengo un procesador, una CPU de 8 core, me parece razonable, una CPU de 24 cores para un servidor en un data center, está perfecto, viene muy bien, pero en el mundo de los procesadores gráficos, ¿sí? Este tema de tener muchos núcleos apareció hace un montón de años, y hoy quizás ustedes en su casa tengan procesadores gráficos, placas de video sería, que tienen el orden de los 2048 o 4096 este, núcleos, ¿ok? Digamos, la carrera de los procesadores para agregar núcleos se desarrolló primero en los procesadores gráficos, ¿sí? No tanto en las CPUs. Tal es así que un fabricante interesante de procesadores gráficos, como Nvidia, claro, comenzó desarrollando procesadores para procesadores gráficos. Y hoy esos procesadores gráficos, que tienen una alta capacidad de ejecución simultánea por la cantidad de núcleos que tienen, este, se usan para, sobre todo para el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser realmente interesante. Bueno, volvamos de nuevo entonces acá a lo que sería la organización de un sistema de computación, ¿no? Una CPU y una memoria y una serie de controladores. La CPU, ustedes saben cómo funciona una CPU, tiene un registro de próxima instrucción, ese registro de próxima instrucción le dice en qué lugar de la memoria tiene que ir a buscar la instrucción, así que como parte del ciclo de ejecución de instrucciones, la CPU accede a la memoria a buscar la instrucción que tiene que ejecutar, según diga el registro de próxima instrucción o program counter, ¿no? Ese es el nombre que recibe en inglés. Accede a esa dirección de memoria, recupera el dato, recupera la instrucción, la guarda en un registro de instrucciones dentro de la CPU y paso número 2, la interpreta, ¿sí? La decodifica. Dice, a ver qué leí. Ah, leí este número que significa ejecutar tal instrucción, ¿sí? En base a eso sabe que a continuación tiene que ir a buscar los operandos. Supongamos que leyó que tiene que hacer una operación de suma, ¿sí? Leyó la instrucción de suma, entonces a continuación tiene que ir a buscar los operandos, los sumandos, ¿ok? Entonces la CPU accede nuevamente a la memoria y busca los operandos, ¿no? Finalmente, cuando ya tiene los operandos, en la CPU procede a la ejecución, ¿ok? Realizando la operación de suma. Cuando termina esa operación, el registro de próxima instrucción, el program counter, se actualiza de tal manera que apunte a la siguiente instrucción. Y el ciclo se repite. Y se repite indefinidamente. Se repite por siempre. ¿Okay? En inglés se dice que la CPU lo que hace es una instruction fetch, búsqueda de instrucciones, una instruction decode, decodificación de la instrucción para saber qué instrucción es, operand fetch, búsqueda de los operandos, y finalmente execution, ejecución de la instrucción, ¿sí? Terminado ese ciclo que tiene, digamos, estas 4 etapas, terminado ese ciclo, la CPU verifica si alguna controladora, por ejemplo, generó alguna interrupción, y si no hay interrupciones generadas, repite el ciclo, ¿okay? Por lo tanto, digamos que la CPU, en principio, esto lo digo en principio porque le estoy contando parte de la verdad, solamente verifica la existencia de interrupciones una vez que completa el ciclo de ejecución de una instrucción. Digamos que no, si está haciendo el instruction fetch y después el instruction decode y en ese momento se genera una interrupción, él no se enteraría, el procesador no se enteraría hasta tanto no ejecute esa instrucción. O sea, le quedaría pendiente buscar los operandos y luego ejecutar para recién preguntar si es que tiene que atender alguna interrupción.
Entonces, una cosa que no mencioné, pero las controladoras, disco, USB, controladoras gráficas, o las controladoras que sean, mañana yo me fabrico un dispositivo nuevo y para poder conectarlo a una computadora voy a necesitar tener alguna controladora. Así que las controladoras tienen capacidad de procesamiento, o sea, tienen procesadores. Ahora, esos procesadores, incluso podría ser que yo tenga como CPU un procesador Intel. Y en la controladora de discos, podría tener también un procesador Intel. Que quizás no sea el último modelo, sea un procesador 80386 o un 80186 o algo así, ¿sí? Que se podría haber comportado en alguna oportunidad, hace algunos años atrás, como unidad central de procesamiento en alguna computadora. Pero que hoy es una CPU que está, perdón, no es una CPU, es un procesador que se encuentra dentro de la controladora de disco y que es capaz de ejecutar también instrucciones que están en esa controladora. ¿Okay? Lo que quiero decir es que tengo una CPU, una única CPU en este equipo, y después tengo otros procesadores que no se están comportando como CPU, sino que están comportándose como una unidad inteligente con capacidad de procesamiento dentro de cada controlador. Por eso que dice que los dispositivos de entrada salida y la CPU pueden ejecutar en forma concurrente. Concurrente quiere decir es en forma simultánea o aparentemente simultánea. Me da lo mismo, la palabra concurrente identifica las dos cosas. Si yo digo este programa y este otro están ejecutando en forma concurrente, bueno, según el contexto se verá si están ejecutando a la vez o aparentemente a la vez. Si tengo un solo procesador, no van a poder ejecutar a la vez, porque el procesador está ejecutando instrucciones de un equipo, perdón, de un proceso, de un programa o de otro. ¿Okay? Porque un solo procesador no puede estar ejecutando instrucciones de dos programas a la vez. En cambio, si tengo 4 procesadores, ahí sí voy a poder tener ejecución simultánea, porque cada procesador va a poder estar ejecutando 4 instrucciones de 4 procesos totalmente distintos. Cuando no quiero hacer las distinciones y estoy trabajando con un procesador o con N procesadores, hablo de ejecución concurrente. ¿Okay? Dice, cada controladora de dispositivo está a cargo de un tipo de dispositivo en particular, o sea, por lo general, la controladora de discos solo maneja discos, ¿sí? O la controladora gráfica solamente controla los gráficos, ¿vale? No se encarga de manejar dispositivos USB. Bueno, cada controlador de un dispositivo tiene un buffer local. Esto es interesante. O sea, ese buffer local es memoria. Entonces, cuando hablamos de esta controladora de discos, de alguna manera la CPU le va a dar órdenes a esta controladora de discos para que haga una operación de lectura de alguno de estos, primero dirá del disco 0, no del disco 1. Dentro del disco 0 le dirá es de el cilindro tal número, dentro de ese cilindro es el plato tanto, y dentro de ese, o de la pista tanto, y dentro de esa pista es el sector tal el que quiero leer. ¿Okay? Cuando le da la orden a la controladora, este, la controladora procede a trabajar en forma autónoma, ¿sí? Leyendo, haciendo la acción que le encomendó la CPU. Y cuando termina de leer ese dato, el disco, por ejemplo, lo puede almacenar, lo almacena en una memoria que le es local. ¿Sí? Acá se menciona como un buffer local. ¿Sí? Un buffer local. O sea, una vez que la CPU, ejecutando instrucciones que están en esta memoria, le da órdenes a la controladora, ¿sí? Ejecutando instrucciones que están en esta memoria, ¿okay? Le da órdenes a la controladora hace el trabajo en forma independiente. Cuando termina la operación de lectura, ¿sí? Termine bien esa operación de lectura o termine mal, en principio el dato quedará guardado en un buffer local. Si la operación terminó bien, si pudo leer el dato, lo guardará en ese buffer local. Y si no pudo leerlo, porque el disco tenía algún tipo de inconveniente, en esa controladora habrá
un registro, o sea, un espacio de memoria también, que le dirá el estado final de esa operación, si pudo hacerla con éxito o no. ¿Ok? La CPU va a poder acceder a esa información y en base a eso este, se sabrá si tuvo éxito, si hay que reintentar o no, ¿no? Bien. El software que ejecuta. El software que ejecuta la CPU. Por supuesto, ese software está cargado de memoria, ¿sí? Y por lo general es parte del sistema operativo. Se engancha al sistema operativo. O vino con el sistema operativo o me lo brindó el fabricante de la controladora. Imagínense, nosotros fabricamos un tipo especial de disco, que es super tecnología, no sé, discos de fotones, no sé cómo quieran, inventamos algo, y tenemos que diseñar una controladora para poder unirlo a un sistema de computación. Cuando diseñamos la controladora, esa controladora va a saber hablar con el disco y decirle cosas al disco, leer, escribir y qué sé yo, a velocidades increíbles, que hicimos algo super moderno, pero el sistema operativo va a tener que hablar con la controladora. Entonces, ese código, por ahí el sistema operativo no lo tiene. O sea, si el tiempo que instalamos Windows, por ahí Microsoft todavía no se enteró de que nosotros fabricamos esta controladora. Entonces, lo que nosotros hacemos es, si queremos que ese disco se venda y funcione o ese tipo de discos de tecnología funcione con Windows, necesitaríamos escribir lo que se llama el device driver, el manejador del dispositivo. De este dispositivo que creamos. Y ese manejador de dispositivos, que es software, se tiene que enganchar al sistema operativo. ¿Sí? Y para eso tenemos que saber cómo se logra ese acoplamiento, porque básicamente nuestro device driver que nosotros escribamos tiene que seguir un tipo de convención, un tipo de estándar para poder dialogar con el sistema operativo, que en principio no conoce a nuestro dispositivo, no conoce a nuestra controladora, y la única forma de poder interactuar es a través de un device driver, que como Microsoft no lo fabricó al disco, lo tendríamos que fabricar nosotros, que somos los fabricantes del disco. ¿Sí? Si nos volvemos ultra populares, vendemos un montón y llegamos a un acuerdo con Microsoft, le decimos, che, en la próxima versión de Windows, incorporar nuestro driver a bueno, tu CD de instalación, iba a decir una antigüedad, ¿no? A tu software de instalación. ¿Se entiende eso? Profe, o sea, cada driver es incompatible para... O sea, tiene que haber distintos drivers para cada sistema operativo. O sea, no es lo mismo un driver de... Claro, exactamente. Sí, ahora viene uno a la oficina y me dice, hablé con la gente de Linux, de Red Hat, y están encantados porque dicen que pueden vender también, incorporar este driver. Bueno, tenemos que hacer el driver para que se enganche con Linux. De hecho, si vos vas a desarrollar, por ejemplo, esto lo conozco súper bien, un driver para Windows, tendrías que comprarte lo que se llama un Device Driver Kit. Es un conjunto de programas, ¿sí?, para poder desarrollar el driver. Y lo más duro de esta tarea, porque escribir un driver para que maneje la controladora puede ser bastante simple, digamos, ¿no? Que las controladoras realmente son muy inteligentes. Entonces, a nivel de software, lo que tengo que programar son, ¿cómo te diría? Comandos básicos. Decirle que lea, decirle que escriba, pero el resto lo hace el hardware. El tema es saber cómo se engancha con el sistema operativo. ¿Está bien? Y por otro lado, es cómo hacer una depuración, un debugging correcto de mi device driver. Cómo saber que funciona bien. Esa es la parte por ahí más compleja. Y el Device Driver Kit, ¿sí?, ese kit de aplicaciones y de herramientas para poder desarrollar el Device Driver, te da esas opciones. Como por ejemplo, tener un cable, que sería un cable USB, conectado a otra computadora, donde corre parte de este kit, y a medida que tu driver va ejecutando en la computadora 1, le va reportando a la computadora 2, a otra consola, qué cosas va haciendo. ¿Sí? Entonces vos podés hacer un debugging bastante preciso de lo que está haciendo
tu software, tu device driver, ¿no? Claro, claro. Y ese kit, Entonces, si es de Windows, por ejemplo, lo proporciona Microsoft. O sea, es un software. lo proporciona Microsoft. Claro, Hasta claro. donde yo sabía hace muchos años, te lo vendía. ¿Sí? Pero te entiendo que como todo, cuando le interesa que vos desarrolles algo para el producto, te lo regalan. ¿Está bien? Entonces entras en un programa de partner de desarrollo de aplicaciones y por supuesto que te lo dan porque cuando más aplicaciones tenga un sistema operativo, más dispositivos maneje, es mucho mejor, ¿no? Sí, pero lo que dijiste claramente es así. Si mañana venimos y queremos implementar un sistema operativo para, no sé, perdón, un driver para que esto también funcione en BMS o en MBS o en OS 390 o el sistema operativo que se te puso, vamos a tener que desarrollar un driver. Bien. Entonces, cada controladora, cada tipo de controladora de dispositivo tiene un device driver para el sistema operativo para que lo maneje. La CPU dice, mueve datos. La CPU habitualmente, este, habitualmente busca instrucciones, las decodifica, como decíamos, busca los operantes y los ejecuta. O sea, busca instrucciones y busca datos de la memoria, ¿no? Si lo que tiene que hacer es una operación de suma, bueno, tiene que sumar datos que están en la memoria. Si tiene que hacer, no sé, una operación de asignación, o sea, A igual a B, ¿sí? Eso es mover lo que está en B y depositarlo en donde está A. ¿Okay? Si B está en la posición de memoria 200 y A está en la posición de memoria 100, el hacer la asignación A igual B significa copiar un dato de un lugar de memoria a otro. ¿Okay? Entonces, lo que habitualmente nosotros vemos, si tuviéramos algo de hacerlo, que estoy diciendo que ustedes algo vieron, las operaciones tienen que ver con movimiento de datos, de instrucciones y de datos a la memoria principal. ¿Sí? Pero no, seguramente no vieron, se mueven datos desde, por ejemplo, las memorias que tienen los controladores hacia la CPU o desde esta memoria que está en el controlador a la memoria principal. Porque se supone que cuando mi device driver dice, che, hay que, le dice, yo digo, mi device driver que está en memoria, que es ejecutado por la CPU, que le dice a la controladora, quiero leer de tal disco, tal cilindro, tal piso, tal sector, y quiero que esos datos, bueno, le puede decir, y quiero que esos datos queden acá en la controladora. Una vez que llegan a la controladora, está toda la lectura, ok, me genera una interrupción. La CPU deja de hacer lo que está haciendo y empieza a ejecutar el manejador de interrupciones, vinculado con esta controladora, que seguramente va a ser el device driver también, la contraparte del device driver. ¿Se entiende? El device driver, por un lado, inicia la operación, pero terminada la operación, la controladora genera una interrupción. La CPU advierte eso y tiene que invocar a una rutina de atención de interrupción, que como decía, es la contraparte del device driver. Dice, yo te pedí que leas un sector, ahora ya lo leíste, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Ejecutar las instrucciones que mueven la información que está en la memoria del controlador, que llamamos el buffer local, a la memoria principal, a algún buffer del sistema operativo que guarde los datos que provienen de ese disco. ¿Okay? Entonces, como tenemos acá, dice, la CPU mueve datos a y desde la memoria principal. Pero también los mueve a y desde los buffers locales hacia la memoria principal. Entonces, existen las instrucciones están en memoria, es más, en memoria y como parte del device driver, que ejecuta la CPU, con la cual le da instrucciones a las controladoras. ¿Sí? Entonces, las controladoras, como dijimos antes, tienen un buffer local, pero además tienen una serie de, se pueden llamar registros. ¿Sí? Registro 1, registro 2, registro 3, el nombre que sea, esto puede cambiar según la arquitectura de la computadora, pero estoy teniendo una arquitectura más de PC, ¿sí? De servidores inteligentes. Entonces, las controladoras tienen registros. Esos registros tienen un número.
¿sí? Como si estuvieran en algún lugar de una memoria que es ficticia. O sea, en esta controladora podríamos tener 10 unidades de memoria, ¿sí? Que tienen una dirección. 100, 101, 102, 103, hasta 109. Este otro controlador podría tener otra X cantidad de registros internos. Más allá de su memoria local, ¿eh? Registros internos, que tienen otra dirección, el 200, 201 y 202. Lo mismo para el adaptador gráfico. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las operaciones de la CPU mueven datos hacia la memoria principal. Pero hay operaciones, ¿sí?, específicas que le permiten a la CPU, al ejecutar esas instrucciones, mover datos de la memoria principal a esos registros. Entonces, la controladora del disco, por ejemplo, va a tener un registro que le dice de todos los discos que tiene a qué disco me refiero. Entonces, en ese registro le vamos a poner el valor 0 porque queremos hacer una operación con el disco 0. Otro registro que dice a qué cilindro me estoy haciendo referencia, de qué cilindro quiero hacer la operación de entrada-salida. Otro registro que dice qué pista y otro registro que dice qué sector. Y más allá de decirle, darle, digamos, los datos de la geometría del disco, ¿no?, a dónde quiero acceder, después hay que decirle, y lo que quiero hacer es leer. ¿Sí? O sea, va a tener otro registro adicional en donde al escribir la CPU en ese registro va a disparar la orden de lectura, por ejemplo. Y esa orden de lectura, claro, va a ir al disco, va a leer el sector correspondiente y lo va a cargar en el buffer local. ¿Sí? ¿Qué pasa si la operación fuera de escritura? Si la operación fuera de escritura, de alguna manera la CPU tiene que mover datos de la memoria, donde están los datos que quiero escribir, al buffer local de la controladora del disco. Y después va a decirle todos los datos vinculados con la posición en el disco donde ella escribe, y finalmente, en ese registro donde está el comando, decirle, che, lo que quiero hacer ahora no es una lectura, quiero hacer una escritura, o sea, tomar lo que tenés en el buffer que acabo de cargar, ¿sí?, y moverlo al disco correspondiente, ¿sí? Específicamente, Profe, hasta el ingeniero electrónico haya diseñado el dispositivo y la controladora. Y con esa especificación de la controladora y cómo se opera desde afuera, un ingeniero de software, ¿sí?, especializado en software de base, ¿no?, escriba el device driver. Y escriba el device driver no como se le ocurre, sino de la manera que pueda engancharse con determinado sistema operativo. Claro, sí. Está claro, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, la IO se hace desde el dispositivo a un buffer local de la controladora, tanto la lectura como la escritura. En principio, también ahí aclaro, ¿sí?, podemos suponer que siempre la CPU escribe en el buffer local de la controladora y después le da la orden de que eso es lo que tiene que escribir a disco. Y también, una vez que le dice que quiere leer, el resultado me queda en el buffer local y es la CPU quien mueve el dato de ese buffer local hacia la memoria principal. Bueno, y una cosa que también dije, que la controladora del dispositivo le informa a la CPU que ha finalizado la operación y en ese momento la CPU genera la interrupción. Bien. Jugando acá, se supone que es la memoria principal de mi computadora. Lo que en el gráfico anterior lo veíamos en celeste. ¿Sí? Hay una parte, lo voy a dibujar totalmente fuera de escala, porque necesito concentrarme en una parte. En la parte, que suele ser la parte más chica, pero tanto lo dibujo como la más grande, porque es lo que más me interesa, suelen ser las direcciones bajas de memoria, o sea, a partir de la dirección 0 de memoria, porque creo que la memoria se ve, al final de cuentas, como si fuera un gran vector, ¿no? O sea, una de las direcciones más altas es y con eso. Entonces estas son las direcciones más bajas de memoria, y el sistema operativo, cuando se cargan las direcciones más bajas de memoria, por lo general. Esto puede variar de sistema operativo y puede variar incluso de época en época, ¿no? En una época los sistemas operativos se cargaban en las posiciones más altas de memoria. Y todo tiene su razón de ser. Pero actualmente la gran mayoría de los sistemas operativos, al menos que yo conozco, todos se instalan en las direcciones más bajas de memoria. Dentro de esas direcciones más bajas de memoria, el sistema operativo es software, ¿sí? Y como todo software tiene instrucciones y tiene datos.
los datos que tiene el sistema operativo describen a los recursos que él va a administrar, ¿sí? Se describe de alguna manera a la CPU, a la misma memoria, a los procesadores, entrada, salida que tiene, a las distintas controladoras, etc. Y describe también a otras cosas que en principio no existen, que son abstracciones creadas por el sistema operativo, como el concepto de proceso. No existe, los procesos en sí no existen. El sistema operativo es que incluye la noción de que existen procesos, ¿no? Y él administra estos procesos. Bien. Entonces, él tiene una serie de sistema operativo, donde cualquier programa que quiera representar cosas necesita tener una serie de espacios de memoria para almacenar datos. ¿Okay? Entonces, ya puede ser que el sistema operativo tenga, por ejemplo, código y tenga un espacio para guardar datos. Dice, este es el código que maneja, no sé, un dispositivo, y estos son los datos que representan, no sé, cosas vinculadas con el estado de esos dispositivos, por ejemplo, ¿sí? O código para manejar procesos, y acá, en este área de memoria, una tabla, como si fuera un gran vector, donde cada entrada le describe cada proceso. Este proceso es el proceso 5, que los mandó a ejecutar tal usuario, que está sentado en tal terminal, que lo lanzó a tal hora y que tiene tal prioridad, por ejemplo. Toda esa información la tiene que manejar el sistema operativo en sus propias estructuras de datos. Y eso es lo que estoy tratando de reflejar. El sistema operativo tiene código, ejecutable y estructuras de datos. Por otro lado, habitualmente, en las direcciones más bajas del sistema operativo, y esto ya depende del hardware, el sistema operativo guarda, ¿qué le voy a indicar así? Como si fuera una gran matriz, ¿sí? Pero son las direcciones más bajas de memoria, ¿sí? En una arquitectura de procesadores Intel, por ejemplo, para hacerlo así, el Intel 8086, con el cual nació la IBM PC compatible, este gran arreglo que tengo acá, esta matriz, o este gran vector que tengo acá, tenía 256 posiciones, numeradas desde la posición 0 a la posición 255. ¿Ok? Y cada posición, en lugar de ocupar un solo byte, ocupaba 4 bytes. Y cada posición se interpretaba como un puntero. ¿Sí? Había un número, el sistema operativo cuando arranca inicializa este vector. Este es el vector que vamos a llamar vector de interrupción. Como que maneja las interrupciones es el sistema operativo, el mecanismo que se utiliza es un vector de interrupciones. En este caso no es el único mecanismo que usa un sistema de computación. Hay mecanismos que hay otros sistemas de computación que usan otros mecanismos, pero este es el que más me gusta porque es bien fácil de explicar. Entonces, tenemos un vector de interrupciones donde cada posición de 4 bytes se interpreta como si fuera un puntero. Y el responsable de inicializar esa lista de punteros es el sistema operativo. Entonces, supongamos que tenemos un driver para manejo de los discos. ¿Sí? Sabemos que el driver para manejo de los discos le va a decir al disco, hacer esta operación. Y cuando termine de hacer esa operación, el disco, la controladora del disco, no el disco, la controladora del disco va a generar una interrupción. Y es el sistema operativo que tiene que ejecutar la otra contraparte del driver, que es atender la interrupción. Entonces vamos a suponer que en esta posición, pónganle el número que quieran, posición 12, ¿sí? La posición 12 es acá, un puntero, un punto, el código. Este código recibe el nombre de rutina, de atención y interrupción. Y este puntero, la punta acá, lo puso el sistema operativo. O sea, el sistema operativo cuando se cargó, inicializó el vector de introducción. Y dijo, siguiendo la posición 12, cuando se genere la interrupción 12, la rutina a la que hay que invocar es esta. Cuando se genere la interrupción 13, la rutina a la que hay que invocar es esta. ¿Okay? Hace un mapeo entre número de interrupción y rutina de atención de interrupción. O sea, el sistema operativo, en un momento dado, dice, quiero que escribas esto en disco. Se lo dice a la controladora escribe, y cuando la controladora termina, le avisa al sistema operativo. ¿Cómo le avisa? Generando un número de interrupción.
cada una de las controladoras genera números de interrupción distintos. Cuando el sistema dice, busqué la instrucción, la decodifiqué, busqué los operantes, la ejecuté, cuando terminó de ejecutar la instrucción dice, che, ¿hay interrupciones pendientes? Dice, sí, la controladora dice que acaba de terminar una operación de entrada-salida. Entonces, entonces pregunta, ¿qué interrupción se generó? La 12. Ah, perfecto. Entonces, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, no pasemos a ejecutar la siguiente instrucción, sino que procesemos la rutina de atención de interrupción. Entonces, toma el valor de este puntero que está acá, en la posición 12, y lo pone en el program counter. Hace otras cosas más, ¿no? Lo programa en el program counter. Entonces, después comienza de nuevo la ejecución de instrucciones. Y al comenzar a ejecutar las instrucciones, vas a ejecutar la rutina de atención de interrupción. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Y esa rutina de atención de interrupción, bueno, lo que hace es que acaba de leer un bloque del disco, el bloque que se leyó está guardado en el buffer local. Bueno, ahora la CPU ejecuta estas instrucciones de la rutina de atención de interrupción, que verifican cómo fue la operación, si se hizo bien, si se hizo mal, si tuvo éxito o no. Y si tuvo éxito, dice, bueno, lo que está en el buffer local lo voy a mover a tal lugar de memoria, que es donde tengo los buffers propios del sistema operativo. Un área interna acá donde maneja también el sus propios buffers. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, terminada la rutina de atención de interrupción, donde ya se manejó toda la operación de entrada-salida, hay que volver y continuar ejecutando lo que se estaba ejecutando antes. Entonces, al momento de generarse la interrupción, no solamente se toma el valor que se encuentra en la posición 12 del registro del vector de interrupciones para ir a la rutina de atención, sino que antes de hacer eso, se preserva el estado de ejecución. ¿Qué quiere decir? Che, el program counter tenía un número, deberíamos ir a ejecutar la siguiente instrucción, pero resulta que al producirse una interrupción, la siguiente instrucción no va a ser la siguiente, sino va a ser la rutina de atención de interrupción. Entonces, por hardware, ¿sí?, se preserva el valor del program counter, más el valor de todos los registros internos que tenga la CPU. ¿Sí? El preservar el estado de ejecución de lo que se estaba ejecutando con el program counter y todos los registros del procesador es lo que se denomina el contexto. O sea, se preserva el contexto. ¿Y dónde se guarda? Bueno, se guarda en algún lugar específico de memoria, en algunas arquitecturas, y en otras arquitecturas dependen de lo que diga un determinado registro. ¿Sí? Lo voy a dibujar acá, parte, pero esto también es parte de la memoria. ¿Sí? Es un espacio de memoria en donde, que habitualmente recibe el nombre de stack, pila. Entonces, uy, se interrumpió, hay que pasar a ejecutar la rutina de atención de interrupción. Bueno, pero la dirección de retorno, lo que era el valor del program counter y los registros, guardalo acá. Si esta rutina de atención de interrupción por algún motivo se interrumpe, se guarda acá el valor del program counter y el valor de los registros. Cuando cualquier rutina de atención de interrupción llega al final, ¿sí?, tiene una instrucción especial que es el retorno de una rutina de atención de interrupción, que justamente se llama así, el retorno de interrupción. Y el retorno de interrupción sabe que tiene que ir a este stack del sistema y tomar lo que está en la parte de arriba de la pila y decir que tengo que restaurar este program counter y estos valores de los registros del procesador. ¿Sí? O sea, a medida de que se terminan las rutinas de atención de interrupción, o se termina una rutina de atención de interrupción, se saca del stack, ¿sí?, algunos componentes. Lo último que se apiló. ¿Sí? ¿Se interpreta eso? Desapila ¿para qué? Para volver a configurar el contexto del programa que fue interrumpido. Porque dice, el programa que fue interrumpido tenía tenía este program counter, tenía estos registros en el procesador, pero fue interrumpido. Claro. Entonces, se pasó a la rutina de atención de interrupción, y cuando la rutina de atención de interrupción termina, lo que hace es saca del stack el program counter original más el contexto del programa que estaba en ejecución. Y eso hace
de que el programa continúe ejecutando sin ningún tipo de problema. El programa nunca se dio cuenta que fue interrumpido, ¿entiendes? Claro. Porque él venía ejecutando, y cuando iba a ejecutar la siguiente instrucción, el procesador hizo otra cosa, guardó su dirección para retornar, con todo su estado, y pasó a ejecutar otras instrucciones. Cuando esas otras instrucciones terminaron, restauró el program counter en todos los registros y continuó la ejecución de donde estaba antes. Claro. Sí, ahí se entendió. O sea, profesor, el procesador viene procesando una serie de instrucciones, capta la instrucción, la decodifica, la interpreta, busca lo operando, ejecuta la instrucción. De un programa tuyo, si querés, para hacerlo más simple. ¿Cómo, de perdón? De un programa tuyo, de un programa que vos pusiste en ejecución. Claro, cualquiera claro, no, sea. Ok, bien. Termina de hacer la ejecución, o sea, termina de ejecutar la instrucción, suma, resta, lo que sea que diga la instrucción. Sí. Se fija. Termina con el ciclo de ejecución de instrucciones. Claro, con el ciclo de ejecución de instrucciones. De una instrucción. Bien. Se fija. Pregunta, ¿hay instrucciones? Exactamente, al controlador de instrucciones y hay instrucciones. Si llega a haber una interrupción, guarda todo el contexto de lo que venía ejecutando dentro de la pila y avanza a atender esa interrupción. Termina de atender esa interrupción. ¿Cómo? Averiguando que la interrupción es la número 12 y tomando el puntero que está en la posición 12 del vector de interrupciones. Ok. ¿Sí? Porque si la interrupción es 5, tomará otro puntero. Ok. Cada controladora genera un número de interrupción distinto. Ok. Y la interrupción en sí es un conjunto de instrucciones a seguir también. La rutina de atención de interrupción es un conjunto de instrucciones a seguir. La interrupción es una señal eléctrica, al final de cuentas, que genera la controladora hacia la CPU, y en donde además le informa el número de interrupción. ¿Sí? Viste que tenemos distintas controladoras, cada controladora tiene un número de interrupción distinto. Ahora bien, puede darse el caso de que tengas dos controladoras que casi simultáneamente estén generando una interrupción. ¿Entendés? Entonces, la CPU cuando dice, ¿hay interrupciones? Sí, hay 2 o 3. ¿Ok? Entonces, selecciona a la interrupción que va a atender basado en prioridades. Las interrupciones, según el tipo de dispositivo donde vengan, tienen prioridades. Algunas se atienden antes y otras se atienden después. Incluso, si se está atendiendo una interrupción, imagínate, se produjo una interrupción 12, que no sé de dónde vino, y se está ejecutando esta rutina de atención de interrupción que marcamos acá. Se está ejecutando esto. Y viene una interrupción con mayor prioridad que la que se está atendiendo en ese momento. Entonces, esta interrupción puede ser interrumpida. ¿Está bien? Se guarda la dirección de retorno, el estado de los registros, y se atiende y se dispara la otra interrupción. Terminada la otra interrupción, se desapila la dirección de retorno y vuelve a la interrupción anterior para continuar procesando. Y todo eso basado en el tema de prioridades. De hecho, en los servidores hay un procesador especial, que tiene el nombre de PIC, si no me equivoco, que es un controlador de interrupciones programable. Él también es un procesador especial que es el que al final de cuentas entiende de interrupciones, entiende de prioridades y es el que termina informándole la interrupción con mayor prioridad al procesador. ¿Sí? Esto que yo le dije de que los controladores directamente informan la interrupción no es tan simple. Hay componentes en el medio que simplifican, digamos, la operación. ¿Ok? Profe, sí. En esto también, este tema, también está el tema de enmascarar y no enmascarables, ¿no? El tema de las interrupciones. Exactamente, o sea... Porque no es que aparezca una interrupción, es que la va a atender. Depende de qué tipo de interrupciones. Olvidémonos de las prioridades ahora. Supongamos que todas las interrupciones tienen el mismo nivel, se produce cualquier interrupción y la interrupción se debería atender. Ni bien termina el ciclo de ejecución de una instrucción, se debería atender esa interrupción. ¿Ok? Bien. Un programa convencional, un programa de usuario que corre en un sistema con múltiples usuarios, múltiples procesos ejecutando de forma simultánea,
Él ejecuta y si se produce la introducción la maneja el sistema operativo, el PKO, ¿sí? Es improbable, no existe, el hecho de que tu programa maneje interrupciones, porque no tiene nada que ver, eso se resuelve a más bajo nivel, lo resuelve el sistema operativo. Entonces el sistema operativo puede ser que esté procesando algo y necesite no ser interrumpido, ¿ok? Entonces puede enmascarar las interrupciones. Es decir, estas interrupciones no las recibo directamente, ¿sí? No las atiendo por ahora, ¿ok? Entonces las enmascaro. La idea es que la CPU ejecuta instrucciones que están en la memoria, busca los operandos que están en la memoria y va ejecutando instrucciones. En algún momento, le podemos usar cómo, los programas le piden un servicio al sistema operativo y le dicen, che, quiero que hagas esta operación de lectura de tal archivo. En sí, los programas no saben hacer eso. Los programas lo único que pueden hacer, con respecto, por ejemplo, a las operaciones de entrada-salida, es pedirle al sistema operativo que haga una operación de entrada-salida. Por eso decimos que el sistema operativo brinda servicios, y uno de esos servicios sería leer de un archivo o escribir en un archivo. Entonces le piden el servicio al sistema operativo, y es el sistema operativo el que de alguna manera dice, este archivo se encuentra en tal lugar del disco, en tal disco y en tal lugar. Así que, una vez que determina eso, le dice, voy a decirle a la controladora que haga la operación. Eso todo lo hace el sistema operativo. Mi programa lo único que sabe es pedirle al sistema operativo, hacer esta operación de entrada-salida. El sistema operativo hace la operación de entrada-salida, habla con la controladora maneja los discos, la controladora lee los datos y después le dice a la CPU, terminé con la operación. Decirle a la CPU, terminé con esta operación que me pediste, es lanzar una rutina de atención e interrupción que la ejecuta el sistema operativo. ¿Sí? Y para él ahí terminó la operación de entrada-salida. ¿Sí? Una vez que se generó la interrupción del controlador, dejando de hacer lo que estaba haciendo para atender la interrupción. Y después la CPU sigue ejecutando instrucciones. Porque lo que no le dije es, mi programa le pide al sistema operativo ejecutar esta operación de entrada-salida. El sistema operativo le dice, sí, espera, deja ese proceso dormido, esperando. Porque el programa dice, quiere leer y sin el dato no puede continuar, en principio. ¿Okay? El sistema operativo se encarga de hacer la operación de entrada-salida. Pero si consideramos que la CPU ejecuta muy rápido y una controladora de disco tiene que manejar al disco y esperar que el disco rote y ese tipo de cosas, la operación de entrada-salida con respecto al tiempo de ejecución de una instrucción de CPU es infinita. Es como que una instrucción de CPU ejecuta en un día, una instrucción de lectura en disco tarda un año. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer con el tiempo restante de la CPU? Dice, che, no puedo hacer más nada. El proceso 1 pidió una entrada-salida y ahora la controladora está haciendo la entrada-salida. ¿Qué hace la CPU en esos casos? ¿Qué hace el sistema operativo? Lo que hace es, dice, bueno, tomemos otro proceso para ejecutar. El que pidió la entrada-salida fue el Excel. Listo, ahora que continúe ejecutando el Word. ¿Está bien? Entonces, mientras la controladora está haciendo la entrada-salida, otro proceso, ¿sí? Ya no el Excel, sino el Word, es el encargado, es el que está en este momento usando la CPU. Mejor dicho, la CPU está ejecutando instrucciones de ese programa. ¿Ok? Digamos. Entonces, la introducción transfiere el control a la rutina de, acá lo llama, en lugar de llamar de rutina de atención, la llama rutina de servicio de interrupción. Generalmente esto lo hace a través de un vector de interrupciones que contiene las direcciones de todas las rutinas de servicio. La arquitectura de interrupciones es encargado, debe salvar, debe preservar, debe guardar la dirección de la instrucción que fue interrumpida. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. ¿Cómo hace mi programa para pedirle un servicio al sistema operativo?
Voy a volver acá. Generando una interrupción. Generando una interrupción. Esa es la respuesta. Sí, sí. Pero en lugar de ser una interrupción que generó, hay que ver mi pantalla, Sí se ve, profe. la pantalla negra. ¿Sí? Ahí. Entonces, bueno, vimos el dibujito. Acá están los programas, ¿no? Esta parte es un área que no ocupada por el sistema operativo, donde conocen mis programas. Un programa puesto en ejecución no se llama programa, sino que se llama proceso. Lo vamos a ver más adelante. Pero yo pongo un programa de ejecución y es un proceso. Y el proceso no tiene nombre, sino que tiene un número que lo identifica. Bien. PSB. Entonces acá están las aplicaciones, si se quiere corriendo ahí en esa parte de memoria que es la más grande, ¿no? Y acá tengo un vector de intervención. Más el resto del código del sistema operativo, ¿no? Todo área del sistema operativo. Bien. Y dijimos que hay determinadas interrupciones que están asociadas al hardware, y cuando se produce una interrupción al hardware se dispara una determinada rutina. Muy bien. Voy a dibujar distinto acá. Este es el sistema operativo. Acá tengo el hardware. Y acá tengo corriendo los procesos. Habitualmente se dibujan así. Los procesos o los programas puestos en ejecución, que es esta partecita de acá, ejecutan instrucciones. Y en algún momento le piden servicios al sistema operativo. Che, abrime un archivo. Hey, léeme un bloque. Léeme un registro. ¿Ok? Acá están los discos, son parte del hardware. Entonces, te piden un servicio y esto hace de que se active una rutina, una funcionalidad propia del sistema operativo, ¿sí? Que termina gestionando la operación de entrada y salida. Voy a hacer un poquito más grande los procesos. Tengo el sistema operativo y tengo el hardware. Y voy a hacer un gráfico que aparece en un libro que está buenísimo. El autor no es músico. Se llama Maurice Bach. Este no es músico, ¿no? Este es científico de computación. Que escribió un libro que se llama El diseño del sistema operativo Linux. El diseño del sistema operativo Unix. Unix es en realidad el papá de Linux, ¿no? El antecesor. Nació en el año 69, o sea que es un sistema operativo que tiene muchísimo trabajo encima, muchísima evolución. Bueno, y este señor lo que escribió fue un libro sobre el diseño interno del sistema operativo. Para hacerlo simple, este programa me va a pedir servicios. ¿Qué va a pedir? Le pide al sistema operativo un servicio. Lee un registro. ¿Sí? O abrí un archivo. Entonces, haciendo las cosas a grosso modo, le dice, che, quiero que leas el archivo que está en esta ruta. Barra 101, barra app, barra datos.txt. ¿Sí? Él le pasa la información y esta rutina, este código que está acá, que es el responsable de administrar el sistema de archivos, el file system dice, ese archivo que me estás pidiendo, y ese registro se encuentra en tal lugar en el disco. Pero ¿sabes qué? Yo puedo adivinar en qué lugar del disco, puedo averiguar en qué lugar del disco está, pero no sé hablar con el disco, dice este módulo, ¿sí? Es propio del sistema operativo. Para hablar con el disco, necesito hablar con el device driver. ¿Sí? Y él es el responsable de darle las órdenes al disco. No le da las órdenes al disco, le da las órdenes a la controladora, que a su vez las deja al disco. ¿Sí? Ahí es donde juega un papel súper importante el device driver. Lo dibujamos incluso dentro del sistema operativo, ¿no? En el mundo Linux, el sistema operativo recibe el nombre de kernel, la parte fundamental del sistema operativo, la que en todo momento está cargando memoria. Entonces, el device driver se tiene que enganchar y es como ser parte del sistema operativo, porque el sistema de archivos, el file system, este módulo, le va a pedir al device driver hacer esta operación en entrada y salida.
le da la coordenada al disco, el lugar donde tiene que ir a buscarlo, y el disco sabe cómo ir a buscarlo. Una vez que este dispositivo, el disco, es un dispositivo donde la comunicación se hace por bloques. O sea, uno le dice quiero el byte número 5, le dice quiero el bloque número 5 que está en tal cilindro, ¿no? Entonces, cuando la comunicación es por bloque, el sistema operativo usa un buffer. Pero no tiene nada que ver con el buffer que está en la controladora, ¿no? Entonces, en el mundo Unix Linux se llama buffer caché. Un caché es un espacio de memoria donde yo, cuando leo un dato, preservo el dato en el caché, de tal manera que la siguiente vez que quiera leer, en lugar de ir a leer al disco, lo puedo leer al caché. ¿Sí? En lugar de ir a leer a un dispositivo. Es terriblemente lento, si se quiere, comparado con la facilidad de ejecución de instrucciones, con la velocidad de ejecución de instrucciones. En lugar de leerlo del disco de nuevo, lo leo de la memoria directamente. ¿Sí? O sea, si leo un sector del disco, el driver lo lee y lo deja en el buffer caché. Y el file server puede, a partir de ahí, el file system, el sistema manejador del file system, este es el file system manager, ¿no? El manejador del sistema del file system dice, ya tengo el dato que yo quería, ahora le paso ese dato a este proceso que fue el que le pidió un determinado dato. ¿Okay? Este pedido, si yo lo miro desde el punto de vista de mi programa, va a ser una especie de operación de read por una serie de parámetros. ¿Sí? Eso se transforma en un pedido del sistema operativo. Quiero que se active una rutina del sistema operativo. ¿Y cómo se activan rutinas del sistema operativo? A partir de vector de instrucciones. Una interrupción se genera por una controladora que le avisa al procesador que genero una interrupción. ¿Sí? Lo que existe es la posibilidad de generar interrupciones por software. Las interrupciones que hablamos antes eran todos por hardware. Es una controladora que le avisaba a la CPU. Ahora quiero que un programa use el mecanismo de vector de interrupciones para activar rutinas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de DOS, que es el antecesor de Windows, ¿sí? La interrupción 21 era una interrupción que no se generaba por hardware. Era una interrupción que se podía generar por software. Y el procesador tenía una instrucción, tiene una instrucción el procesador Intel, que se llama int. Y a continuación se le pone el número de interrupción. Int 21 genera la interrupción 21. O sea, tengo un programa que viene ejecutando, como el que le dice, viene ejecutando alegremente, y de golpe genera la interrupción 21. Y usando el mecanismo de vector de interrupciones, activa una rutina. ¿Sí? Ahora bien, una cosa es generar una interrupción y activar una rutina del sistema operativo. Pero ¿cómo le digo qué es lo que tiene que hacer? Bueno, mi programa quiere hacer una operación de lectura. Entonces mi programa, que lo escribo en un lenguaje de alto nivel, le pongo operación leer. Pero cuando lo genero el ejecutable, el ejecutable va a decir algo así como mover al registro, la traducción de esa lectura va a ser mover al registro, vamos a llamarlo el registro 1, el nombre del archivo. ¿Sí? Este sería un puntero o un lugar en donde se encuentra el string que representa el nombre del archivo. ¿Sí? Mover al registro 2, y lo que quiero leer son X cantidad de bytes, ¿sí? A partir de ese archivo. Mover al registro 3, etcétera, etcétera, ¿no? Que quiero hacer una operación de lectura. Y como ya le dije que quiero leer de este archivo esta cantidad de bytes a partir de la posición en la cual se encuentre en este momento, después digo, bueno, y ahora que ya sabes todo lo que quiero hacer, genero la interrupción 21.
Esto hace que se active una rutina de atención de interrupción, pero una interrupción generada por software. O sea, mi compilador tradujo mi operación de read en un conjunto de operaciones que se crean registros y después la generación de una interrupción por software. Esta interrupción por software activa una rutina dentro del sistema operativo que resuelve, que mira en los registros del procesador qué es lo que se le está pidiendo. Y en base a eso, activa a otras rutinas propias como para resolver la cuestión. Terminado todo, le devuelve a mi programa el resultado que esperaba, ¿no? ¿Se entiende de llamar interrupción a la interrupción generada por software? Muchas veces se lo llama directamente, se lo llama trap. ¿Sí? O sea, un trap es una interrupción generada por software. En el caso que yo expliqué, es debido a un requerimiento de usuario. ¿Sí? Pero también podría darse debido a un error. Por ejemplo, división por cero. En ese caso lo que tenemos es una excepción. Habitualmente, para ser más claro, utilizo el término directamente interrupción generada por software, en lugar de llamarlo trap. Bien, y acá una aclaración interesante. El sistema operativo es un programa, pero es un sistema cuyo funcionamiento está manejado claramente por interrupciones, ya sea por interrupciones que hacen los programas de aplicación, que son interrupciones generadas por software, o interrupciones e interrupciones también generadas por hardware, que son las que generan las controladoras, ¿no? ¿Qué pasa cuando se produce una interrupción? La interrupción transfiere el control a la rutina de servicio de interrupción. Perdón, fíjense, acá tengo un programa de la CPU. ¿Qué está haciendo la CPU? Ejecutando un programa de usuario. ¿No? ¿Qué está haciendo el dispositivo? El dispositivo está ocioso. En un momento el dispositivo comienza a transferir información por algún motivo, porque le pidieron que haga eso. Se le hace un request. En este momento acá el programa hace un request, requerimiento de entrada-salida, y en un instante posteriores esa operación de entrada-salida se hace y se transfiere. Cuando termina la transferencia de ese dato, y si la transferencia es hecha, está terminada, se genera una interrupción. La interrupción es captada por una rutina de atención de interrupción, en donde la CPU empieza a ejecutar esa rutina, por lo tanto tengo el procesamiento de la interrupción. Cuando terminé de manejar la interrupción, la CPU puede seguir ejecutando instrucciones de programa. ¿Sí? Entonces acá dice, la interrupción es manejada, acá se produce otro requerimiento de entrada-salida, y así continúa, ¿no? O sea, interrupciones generadas por los dispositivos, o requerimientos, que son traps, que son interrupciones generadas por los programas de usuario que le piden operación al sistema, un tipo de servicio al sistema operativo. El sistema operativo debe preservar, preserva el estado de la CPU, almacenando el valor que tenga el contador de programa y los registros en general. Todo eso lo llamamos contexto. Determina el tipo de interrupción que ha ocurrido, si era una interrupción de disco, si era una interrupción de la controladora USB, etc. Y lo que hace es activa distintos tipos de segmentos de código, según la acción que se está solicitando por el número de interrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ciclo de entrada y salida cuando estaba por interrupción? La CPU viene ejecutando y la CPU ejecuta el device driver e inicia una operación de entrada-salida. Y eso se lo comunica a la controladora de entrada-salida, que es quien inicia un paso 2 posterior, la operación de entrada-salida. Se realiza la operación de entrada-salida, la termina haciendo el controlador, y mientras el controlador está trabajando acá, la CPU puede hacer cualquier cosa acá en este espacio. Que ya le pidió la operación de entrada-salida. Ya puede estar ejecutando otro programa o lo que sea. Lo cierto es que puede quedarse también chequeando por interrupciones
entre cada una de las instrucciones que va ejecutando. Cuando se produce la interrupción, que se produce iniciada por el controlador, la CPU recibe esa interrupción, transfiere el control al manejador de interrupciones, y retorna la interrupción. Y la CPU termina el procesamiento de la tarea que fue interrumpida. Y ese es el ciclo. ¿Okay?